Hola gente, muy buenas tardes. Hoy estamos con este mini informe de una nota que le dejo acá en la parte de la descripción, quien la creó, que me resultó y me gustó, la leí y la verdad que es una nota bastante importante, es un mini informe bastante importante que bueno, se lo quería dejar. Es el tema de lo que es el decreto 1112 del pasado 19 de diciembre, que bueno, que vamos a analizar eso. Así que vamos allá. La nota dice: un paso adelante en defensa en la Argentina. En este video vamos a analizar el nuevo decreto 1112 del pasado 19 de diciembre de este mes, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional, dejando atrás una reglamentación inconstitucional con sesgo ideológico y que limitaba responsablemente a la defensa. Un análisis sobre el paso atrás que significaba la vuelta al decreto 727 del 12 de junio de 2006 con la derogación del decreto 683 del 23 de julio de 2018, que reglamentan la ley número 23.554 de Defensa Nacional sancionada el 13 de abril del año 1988. Como indicamos en dicho artículo, el decreto 727 promulgado durante el gobierno de Néstor Kirchner había sido derogado por el decreto 683 del gobierno de Mauricio Macri, debido principalmente a los errores que existían en el mismo. El principal de ellos es que alteraba el espíritu de la Ley de Defensa Nacional, lo cual está prohibido por el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional, por lo que dicho decreto es inconstitucional. Esta limitación a la ley se da en el decreto 727, que indica en su artículo 1, dice que las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la Defensa Nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros estados. Esto deja fuera cualquier actor no estatal que agreda al país, como una organización terrorista o un grupo criminal como son los narcoterroristas o los propios narcotraficantes. En el nuevo mundo en que vivimos, la tecnología ha permitido que grupos no estatales puedan hacer armamento cada vez más sofisticado, como se ven los ataques de Volabs y Hamas contra Israel o los Houthis en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Pero también se ve con la operación de bandas criminales en gran parte de América Latina, como las narcoguerrillas en Perú, Colombia, Ecuador, o los grupos armados en México, que cada día más es un desastre. A eso se suman los nuevos dominios como el ciberespacio, en donde es casi imposible determinar el origen de un ataque en el momento de que éste se produce. El nuevo decreto 1112 por el actual gobierno de Javier Milei, sancionado el pasado 19 de diciembre, acertadamente deroga el desastroso decreto 727, argumentando que la limitación al accionar de las Fuerzas Armadas a las agresiones de origen externo que provengan solamente del uso de la Fuerza Armada de un Estado extranjero en contra del país se originó con un sesgo ideológico contrario a la defensa de los intereses vitales de la República Argentina, planteado por una agrupación política que ha hecho reiteradamente apología del grupo terrorista y del terrorismo, tanto de la Argentina como de otros países, como por ejemplo el caso de Irán, etcétera, etcétera. El decreto 571/2020, que en el año 2020 había vuelto a poner en vigencia el decreto 727, citaba como definición de agresión aquella que indica la resolución 3314 de 1974 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero sin embargo, tal como planteamos en nuestro artículo del 2020, dicha resolución en el inciso G de su artículo 3 incluye como agresión al envío por un Estado o en su nombre de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos enumerados, o sustancial participación en dichos actos. Esto que planteamos en el año 2020, al destacar que la propia resolución de la ONU contradice el decreto 720, ya que indica que la agresión no es algo que deba provenir exclusivamente de otras fuerzas armadas, dado que un Estado puede emplear actores no estatales para atacar a otros, fue tomado en cuenta por el nuevo decreto y planteado como un argumento fundamental para la derogación del decreto 727. Este tipo de ataques hoy son más evidentes, como el citado caso de Hamas y Hezbollah, que son organizaciones no estatales controladas por Irán para atacar a Israel, o las acciones de guerra híbrida llevadas a cabo por actores apoyados por Rusia y China contra Occidente, como ciberataques, la propaganda, el corte de cables de internet por parte de buques civiles y otras acciones. Ahora vamos a hablar de los nuevos modos de guerra. Por otro lado, un punto muy relevante del nuevo decreto es que por primera vez se toman en cuenta los nuevos dominios como el cibernético, el espacial y el espectro electromagnético, así como los nuevos tipos de amenazas, dentro de lo que se llama guerra híbrida, lo cual permite adaptar la preparación de las Fuerzas Armadas a combatir en esos nuevos dominios que son sumamente complejos. Además, es destacable que, como hemos planteado aquí varias veces, por ejemplo,
Por primera vez se plantea que la defensa es parte de la política exterior y que su función está la función de apoyo a la política exterior, como así también la de protección a los ciudadanos y bienes nacionales afuera del país, contemplado en el artículo 5 de la referida Ley 23.554, destacando que hay antecedentes de los cuales las Fuerzas Armadas debieron ejecutar tareas de evacuación y apoyo de connacionales en el extranjero. Esto se destaca ahora entre las funciones de la defensa, tal como plantea el artículo 11 del nuevo decreto, donde también se suma la protección de objetivos de valor estratégico susceptibles de amenaza o agresiones de origen externo, lo cual hace referencia al decreto 1107/2024, publicado un día antes, el 18 de diciembre, donde entiende por objetivo de valor estratégico cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo. Dicho artículo describe a la misión de las Fuerzas Armadas como A. Operaciones en defensa de los intereses vitales de la nación como misión principal. B. Operaciones en cumplimiento de las misiones subsidiarias. C. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, digamos, o otros organismos internacionales. Protección de objetivos de valor estratégico susceptibles de amenaza o agresiones de origen externo. Apoyo a la política exterior de la nación. Protección civil en acciones de apoyo a la comunidad nacional e internacional, que incluyen la ayuda humanitaria y la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales o provocados por el hombre, y la ayuda a la comunidad brindando apoyo y trabajando en forma conjunta con otros ministerios y agencias en la ejecución de distintos programas de gobierno. Apoyo logístico en la Antártida, encuadradas en la Ley de Seguridad Interior número 24.059. Otras derivadas de la Directiva de Política de Defensa Nacional vigente, como organización del Estado Mayor Conjunto. Por otro lado, es importante destacar que el nuevo decreto, a diferencia de los anteriores, describe a la organización del Estado Mayor Conjunto, que mantiene su responsabilidad sobre todas las operaciones, mientras que se crea el Comando Conjunto de Protección Civil en la emergencia sobre la base de la Dirección Militar de Asistencia en Emergencia. Además, reemplaza el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas por el Comando de Operaciones Conjuntas, mientras que otros cambian de nombre, que pasan a ser llamado el Comando Conjunto Aeroespacial, pasa a ser Comando Conjunto de Vigilancia y Control Aeroespacial, el Comando Conjunto Marítimo pasa a ser Comando Conjunto de Vigilancia y Control del Espacio Marítimo y Fluvial, el Comando Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales pasa a ser Comando de Conjunto de Operaciones Especiales. Además, establece que sin perjuicio de los comandos enumerados anteriormente, podrían modificarse o crearse otros en el futuro, conforme el planeamiento militar lo determine. Sin dudas, el nuevo decreto era algo necesario y urgente para reglamentar adecuadamente a la Ley de la Defensa Nacional y adaptarla al escenario actual, con un nuevo marco normativo flexible y amplio que cumple con la ley en lugar de limitarla inconstitucionalmente, dejando afuera el sesgo ideológico y permitiendo pensar la defensa de cara a los desafíos que puede enfrentar la nación, como todos sabemos, ataques terroristas, narcoguerrillas, narcotraficantes, que como todos sabrán, Bolivia, Paraguay, etcétera, son una frontera de narcos, y acá en América Latina tenemos a México, Colombia, la mayoría son todos tranza, son los que mueven la falopa por toda la región, y aunque queda un camino muy largo por recorrer, tanto en equipamiento para las tres Fuerzas Armadas, porque no olvidemos que falta equipar a la Armada, falta equipar a la Fuerza Aérea, falta equipar al Ejército, esto ya representa un avance. Que bueno, es algo lógico, no estás hablando de nada de otro mundo, pero bueno, las enfermedades mentales ideológicas que tuvimos en los gobiernos anteriores, prácticamente querían que las Fuerzas Armadas sean, no sé, salgan a pintar placita, no sé, hagan muñequitos de madera y nada más. Pero bueno, poco a poco esto va a ir cambiando y bueno, esperemos que cada proyecto de equipamiento militar también, aparte de esto, se lleve a cabo y bueno, que no termine versionando como viene siendo en los últimos 20 años, por el bien de nuestro país y de nuestras Fuerzas Armadas. Así que bueno, gente, espero que esta nota les sirva. Les dejo acá en la descripción la fuente. Y bueno, abrazo a todos.